Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Santiago, estoy acá con mi amigo Mati y hoy vamos a hablar sobre conceptos de OT para Blue Teamers. Primero que nada, una pequeña presentación. Yo soy fanático de Ferrocarril Oeste, me especializo en lo que es seguridad cloud, principalmente en lo que respecta a respuesta ante incidentes. Hace muy poquito tiempo me fui de baja de la policía, donde estuve por más de 12 años y bueno, nada, donde me hice de muchísimos amigos. Perfecto, Santi, gracias. Bueno, mi nombre es Matías, compartimos la profesión con Santi y ahí pegamos amistad. Soy sanjuanino, actualmente me desempeño como ingeniero en ciberseguridad industrial y estoy especializado en todo lo que son IDS, pero para el mundo operacional. Bueno, genial, Mati. Mil gracias. Vamos a arrancar para ver un poquito cómo vamos a estructurar la agenda de esta charla. Principalmente vamos a ver conceptos específicos de lo que son entornos industriales. Vamos a revisar buenas prácticas de arquitectura, ataques y después mecanismos de defensa y técnicas y conceptos específicos de lo que es Blue Team, pero para este tipo de entornos especiales que tiene sus trucos, como toda tecnología. ¿Ok? Dentro de lo que vamos a revisar va a ser casos de uso, detección, intel, threat hunting y las mismas técnicas que nosotros aplicamos en los entornos tradicionales. Bien, perfecto. Para empezar, nosotros hacemos una introducción, ¿no? A lo que sería un sistema de control industrial, ¿sí? Un sistema de control industrial básicamente es un término general que se utiliza para describir la integración de hardware y software de conectividad red para soportar infraestructura crítica. Es decir, todo lo que hace tanto hardware como software para poder conectar todo lo que es infraestructura crítica, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver ahora cuáles son algunas partes fundamentales, ¿no? Que tiene todo lo que serían los sistemas de control industrial. En primer punto, y algo que seguramente escucharon nombrar, que son los sistemas SCADA. Los sistemas SCADA básicamente son sistemas de monitoreo y control que van a adquirir data o datos de los distintos componentes, ¿no? Y toda la información recae en el SCADA. Entonces sería una de las partes más críticas, porque si el sistema se cae, dejaríamos de tener visibilidad de todo lo que está pasando en la arquitectura, ¿no? Después tenemos los DCS, ¿sí? Básicamente el DCS es un sistema de control distribuido que lo que hace es recoger toda la información de los equipos, los procesa y se los envía al sistema SCADA o se los puede enviar a otro dispositivo, pero la función principal es la adquisición de datos. Después nosotros tenemos las partes fundamentales, ¿no? Que son los PLC. El PLC, para el que nunca vivió uno, es básicamente una caja que tiene conectores que reciben señales y los más nuevos, bueno, tiene conexión de fibra, tienen conexión para un RJ45, ¿sí? Lo que hace el PLC es, en base a un código que tiene cargado, que eso lo puede cargar la gente de operaciones, según la señal o demás, cambia una variable, como ser abrir una compuerta, cerrar una compuerta. Entonces, básicamente es el encargado de administrar lo que es el proceso en sí. Esto para nosotros es muy importante porque los PLC más o menos se estima la amortización entre 15 y 20 años. Entonces, si ustedes se fijan, al día de la fecha quizás tenemos PLC hace 15 años, los cuales no tenían un enfoque de seguridad y no conocen lo que es un usuario y una contraseña. Entonces, cualquier persona que tenga conexión al PLC podría cambiar el programa que tiene cargado el mismo, ¿no? Entonces, esto es bastante delicado porque no es solamente decir, bueno, parcheo el PLC. En estos casos puntuales los PLC se les cambia el firmware. O sea que es muy delicado y hay vendors que dicen, bueno, a partir de estas versiones no se soporta. Entonces hay que buscar la forma de encapsularlo y distintas técnicas que vamos a hablar acá para protegerlo, ¿sí? Bien, perfecto. Para continuar, otras de las partes fundamentales de estos sistemas críticos, ¿no? Son los RTU, ¿sí? El RTU básicamente recibe señales de los distintos procesos y envía la información. Entonces,
La diferencia acá es que los RTU, digamos, tienen microprocesadores, los cuales van a ir procesando información y enviando. Bien. Después, una de las partes quizás más interesantes y que a veces parece extraña son los HMI. Los HMI son pantallas que nos permiten visualizar el estado del proceso. Entonces nosotros podemos conectarlo a un PLC y entender qué compuertas tiene abierta el PLC, qué compuertas tiene cerrada. Imagínense una planta de agua, ¿no? Donde quizás por uno de los caminos ingresa el agua, por otro ingresan los químicos digamos, para trabajar en el proceso de lo que es la potabilización. Entonces, a través del HMI nosotros podemos entender qué compuerta está abierta o qué está haciendo el PLC. Quizás uno dice, bueno, pero yo lo puedo ver desde la estación de ingeniería. La estación de ingeniería, para resumirles, es una PC con Windows que tiene conexión al PLC. Yo lo podría ver desde ahí, sí, pero quizás la estación de ingeniería está a 1 kilómetro porque la planta está aislada, ¿no?, de lo que sería la sala de operaciones. No es como en Haití, que muy probablemente lo que sería la sala de servidores está muy cerca a todo el personal, ¿no? Y después, por último, tenemos los sensores, que es la parte fundamental, ¿no? Es el que recolecta información. Básicamente el sensor recibe una entrada y lo convierte en una salida. ¿Cuál es la diferencia acá? Que la entrada puede ser una señal, puede ser la medición de temperatura, un ultrasonido, o sea, hay diferentes tipos de sensores y son fundamentales porque son básicamente los que nos van a dar información de cómo está el proceso actual, ¿no? Esos serían los componentes, ¿sí? Ahora, ¿cómo estos componentes se interconectan entre sí y cómo es la arquitectura de un sistema industrial? Bien, en este caso, nosotros lo que hacemos, a diferencia de Haití, dividimos en primera instancia el proceso industrial en tres. En una zona enterprise, básicamente son los niveles más altos, que se asemeja mucho a Haití porque tiene muchas partes de Haití. La parte de manufactura, ¿sí?, que es donde van a estar todo lo que nosotros usamos para controlar el proceso, y después la Cell Security Zone, que es la parte más delicada porque ahí nosotros vamos a tener el equipamiento que, si se logra dañar o se logra atacar, podría generar desde parar el proceso hasta quizás una catástrofe. Ahora vamos a explicar en la próxima. Bien, perfecto. Entonces, acá entrando un poco más en detalle, ¿no? Los tres niveles que hablábamos, ¿sí? En la zona Enterprise nosotros vamos a tener, por ejemplo, los servidores de correo, los servidores DNS. Va a ser toda tecnología de IT pura, ¿no? En la parte de manufactura, nosotros vamos a tener implementado toda la infraestructura para hacer el monitoreo y control del proceso, ¿sí? Básicamente vamos a supervisar y vamos a poder reportar hacia áreas inferiores o superiores, dependiendo de los datos que colectemos. Y después tenemos la Cell Security Zone, que esta es la zona prioritaria para nosotros, ¿no? Porque acá vamos a tener los niveles más bajos, los motores, los sensores, las bombas, todo lo crítico que, si se logra vulnerar, podemos llegar a parar la planta directamente, o como les comentaba, imagínense en el caso, no sé, de una planta nuclear, que poder hacer que el reactor gire a más vueltas de lo permitido, o bypassear algún control de seguridad, podría terminar en una catástrofe, ¿no? Bien, entonces nosotros nos basamos en la ISA, ¿sí? La ISA es una norma que dice, bueno, esto hay que asegurarlo de alguna forma, hay que estructurarlo, por ende se crean niveles, ¿sí? Nosotros tenemos 5 niveles, perdón, 6 niveles, del nivel 0 al nivel 5, siendo el nivel más bajo el más crítico, ¿sí? Entonces nosotros empezamos por el proceso, controlamos ese proceso, ¿no? Después tenemos un área de supervisión, el área de operaciones. Hasta ahí toda esa red es la más crítica. Entonces hacemos referencia a lo anterior. Si ustedes se fijan, tenemos la zona de enterprise, la zona industrial y la zona de manufactura, ¿sí? En el próximo slide, vamos, ya es más gráfico, no es tan teórico. Si ustedes se fijan, nosotros acá lo que tenemos es el modelo de Purdue. Nosotros nos basamos en esto para armar las infraestructuras y decir, bueno, en el nivel 5 vos vas a tener toda la parte de enterprise, ¿no?, de tu compañía, ¿sí? Lo que habíamos mencionado anteriormente, los servidores, vamos a tener
quizás conexión a internet, cosa que en los niveles o sea, en los niveles inferiores no deberíamos tener por ningún motivo. Y acá es importante esto que está marcado con rojo, que es la parte, digamos, la zona de la MZ. ¿Por qué? Nosotros tenemos que tener un firewall sí o sí para bajar del nivel 4 al nivel 3,5 y del nivel 3,5 al nivel 3 también. Esto es un requisito obligatorio porque si ustedes se fijan, eh, en el nivel 3 hacia abajo ya estamos en la zona operaciones. Entonces, si nosotros logramos tomar control de la estación de ingeniería, podríamos cambiar la programación del PLC o podríamos ir escalando niveles hacia niveles inferiores, ¿no? ¿Qué sucede? Nos ha pasado en algunos trabajos, hace poquito trabajamos un incidente ransomware en un país vecino, en el cual no existía segmentación. Entonces, ¿qué sucedió? Este ransomware empezó a encriptar todos todas las PCs de IT hasta que logró tomar control de la red de operaciones y empezó a encriptar todas las estaciones de ingeniería. Cuando los operarios quisieron realizar algún cambio en el PLC y demás, no tenían acceso porque estaba todo el sistema encriptado. Entonces esto paró básicamente una planta porque necesitaban decir, bueno, entra el camión, se tiene que pesar, tiene que generar un número de guía y demás controles y no había forma de trabajar. Estuvieron más o menos un mes hasta que nos llamaron a nosotros para poder trabajar y pues, si ustedes imaginan lo que es parar una planta un mes, es muchísimo a nivel de pérdidas, ¿no? Acá estamos hablando económicamente, pero puede ser mucho más que eso. Y después, otra de las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta es la siguiente, decir, bueno, si yo hago un balance entre cuántos ataques tengo a un PLC y cuántos ataques tengo a una estación de ingeniería, nosotros podemos darnos cuenta que los ataques a las estaciones de ingeniería son mucho mayor porque son sistemas básicamente Windows, Windows XP, Windows 7. Por lo general, las estaciones de ingeniería no están actualizadas porque van de la mano de, el soporte o los requerimientos que necesita el PLC, ¿no? Entonces hay vendor que dicen, no, este PLC funciona con esta versión y corre solamente en Windows 7. Entonces encontramos todas estas diferencias de decir, bueno, ¿cómo nosotros diseñamos una arquitectura segura cuando tenemos software inseguro y que no es posible actualizar, ¿no? Por factores externos. Entonces, digamos, de las herramientas que se usa, además de la gestión de antivirus, que no es tan efectiva en el mundo de OT, es buscar, decir, bueno, voy a tener un IDS, cómo lo voy a configurar, cuáles van a ser los parámetros, porque también acá hay otro tema. Podríamos poner un IPS, pero es muy difícil a veces lograr lograr, digamos, una equivalencia porque el IPS podría cortar una conexión que quizás la necesita el proceso y podríamos parar la planta si se equivoca o si está mal configurado. Entonces lo que se toma, digamos, son medidas preventivas y se hace monitoreo de la red para evitar falsos positivos y que quizás por algún error humano o de software paremos la planta, ¿no? Bueno, ahora vamos a revisar un poquito cuáles son los ataques más comunes dentro de los sistemas de control industrial. Eh, como todo sistema, la forma de atacarlo son iguales, lo que cambia es la tecnología que se aplica, ¿sí? Entonces, a la hora de defendernos, nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que podemos llegar a buscar. Entonces, todo atacante, cuando logra cierto nivel de acceso a una infraestructura, lo primero que va a intentar hacer es reconocer su entorno, ¿sí? Nosotros sabemos que estamos trabajando sobre un sistema de control industrial, pero quizás el atacante no. Entonces, una de las cuestiones principales es entender cómo es que el atacante hace este reconocimiento. Si cuando está haciendo el reconocimiento ejecuta comandos específicos, intenta validar las versiones de los firmware, intenta obtener los números de serial, estamos claramente identificando un atacante que tiene las capacidades como para poder comprometernos y que no cayó en nuestra infraestructura por accidente. ¿Para qué querría tener esta información? Por lo que hablaba Mati hace un ratito. Si el atacante identifica la versión del firmware y sabe que es una versión de hace 15 años que no tiene usuario y contraseña, va a poder ejecutar ataques muchísimo más efectivos.
Ahora, si el atacante no lo puede identificar, va a tener que empezar a trabajar con lo que es prueba y error, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca el atacante? Bueno, como todo atacante en toda infraestructura, busca tener acceso root o ejecutar comandos sobre los servidores, o sobre los PLC, o sobre los diferentes componentes que muy bien explicaba Mati. Si justo se da que el PLC o que el equipo tiene un sistema de prevención, como es un usuario y contraseña, y puede empezar a trabajar sobre un ataque de fuerza bruta. Según los diferentes dispositivos, tienen diferentes controles compensatorios para evitar esto, pero pensemos que no son equipamiento que está diseñado de manera segura por naturaleza. Entonces, muchos de los controles que nosotros aplicaríamos en infraestructura IT no suelen aplicarse eh, dentro de estos entornos. También tenemos que considerar que las redes son altamente sensibles. Entonces, puede ser que el atacante intente hacer un ataque de negación de servicio. Esto lo puede hacer de manera intencionada o quizás por equivocación. Si de repente un atacante le envía sobre nuestra infraestructura e intenta hacer un escaneo de vulnerabilidades, el tráfico que genera un escaneo de vulnerabilidades puede generar una denegación de servicio sobre la red del sistema de control industrial. Otro tipo de metodologías que también ya quizás son más avanzadas es lo que es Mining the Middle. Volvemos a lo mismo, no son sistemas pensados desde el punto de vista de la seguridad, en especial los más antiguos. Entonces, no es común que exista tráfico cifrado entre los diferentes componentes. Entonces, un atacante con las suficientes capacidades podría pararse en un punto de la red y empezar a escuchar todo el tráfico no cifrado que circula por ella. Y de esa manera empezar a hacer un reconocimiento un poquito más pasivo, pero a la vez de mayor profundidad. ¿Cómo vamos a trabajar con este tipo de ataques? Como bien dijo Mati, los sistemas son inseguros por naturaleza, ¿ok? Y a su vez no tenemos la capacidad de decir lo parcheo, como puede pasar en un sistema de IT. Yo tengo Windows 10 que no está actualizado, lo actualizo y ya está. Un PLC de hace 15 años no se puede. Una estación de ingeniería que tiene un Windows XP y que todo funciona con Windows XP es un poquito más complicado. Entonces vamos a resolverlo desde el punto de vista de arquitectura y a la vez vamos a intentar generar reglas de detección a través de Network Intrusion Detection Systems que nos permitan obtener mayor visibilidad sobre lo que está pasando dentro de nuestra red. ¿Sí? La idea del Network Intrusion Detection System, un Network IDS para los amigos, es identificar comportamientos que son anómalos. ¿Sí? Puede ser diferentes cuestiones. Lo importante es entender que existen casos de uso de detección para entornos de IT y casos de uso de detección para entornos de OT. ¿Qué es un caso de uso de detección? Un caso de uso de detección es un patrón que nosotros sabemos que es malicioso. Por ejemplo, si nosotros sabemos que un ataque de fuerza bruta se hace a través de intentar probar una serie de contraseñas una y otra vez, intentando dar con la que estaba preconfigurada en el dispositivo, nosotros podemos buscar ese patrón dentro del comportamiento de la red. ¿Sí? Hay casos de uso más complejos, hay casos de uso más simples, ahora vamos a verlos en profundidad. Lo importante es entender que el caso de autodetección genera eventos. Los eventos no necesariamente son maliciosos, porque también puede pasar que cosas que por defecto deberían ser maliciosas, no lo sean por estar nuestro sistema funcionando de esa manera. Por ejemplo, no debería ser normal que se acceda a configurar el PLC diariamente, pero quizás por la criticidad de la realidad y de las modificaciones que hagan falta, son acciones que suceden. Entonces puede ser que un evento no sea una alerta. ¿Sí? La alerta es ya cuando ese evento estamos seguros de que necesitamos ejecutar alguna acción para, para contrarrestar un ataque. ¿Sí? Existen diferentes tipos de detección. Podemos hacer monitoreos pasivos, estando a la espera de que es lo que por lo general hacen los sistemas. Y podemos hacer defensas activas, que ya es
recorrer los eventos de los IDS, recorrer los logs para buscar posibles intrusiones de manera más activamente por medio de analistas. ¿Está bien? ¿Qué tipo de caso de detección podemos encontrar? Bueno, lo interesante es que, como decía Mati, o sea, en el caso ideal vamos a tener una arquitectura segmentada que va a separar el entorno de IT del entorno de OT, pero nosotros sabemos que la única verdad es la realidad y no siempre sea ese caso. Entonces, ¿qué cosas podemos llegar a buscar? Bueno, tranquilamente podemos intentar detectar tráfico de IT dentro de nuestro entorno T. Si nosotros de repente vemos que hay un equipo o un pedazo de infraestructura que está intentando comunicarse con una IP o un dominio que está blacklisteado, o sea que la industria lo ha detectado como un conocido centro de comando y control, claramente eso es algo malicioso. Podemos identificar flujos de tráfico anormales. Si nosotros tenemos cierto nivel de movimiento dentro de nuestra red y de repente hay tráficos que no se condicen con lo que es habitual, también deberíamos analizar eso. Por ejemplo, no es normal que que existan muchas requests de RP dentro de los entornos industriales, a menos que sea cuando se conecta un PLC por primera vez. Entonces, si de repente, así de la nada, vemos un flood de RP, puede ser un atacante intentando hacer reconocimiento, pensando que es un entorno de IT y sin saber que es un entorno de OT. Por último, dentro de los casos de uso de IT, cabe aclarar que no deberíamos encontrar bajo ningún concepto archivos .exe, .zip, archivos que son específicos o extensiones que son específicas de entornos de IT no deberían estar dentro de nuestro entorno de OT. Entonces, si nosotros vemos que dentro del tráfico analizamos e identificamos este tipo de binarios, deberíamos estar alerta y generar caso de uso de detección para poder entender que quizás es que estamos comprometidos. Luego, dentro de los casos de uso de OT, si querés, esto mejor que vos, no creo que pueda explicarlo, Mati. eh, si querés, puedes recorrerlos un poquito y contar qué es lo que buscaríamos para detectar dentro de los Perfecto. casos de uso específicos de OT. Perfecto, Santi, gracias. Sí, sumado a lo que dice Santi, eh, para redondear un poco ahí lo de Haití, nos ha pasado a encontrar tráfico de torrent en el mundo de operaciones, cuando el mundo de operaciones no debería tener conexión a internet y si tiene que ser prácticamente nulo, entonces suceden estas cosas. Encontrar el Counter-Strike en estaciones de ingeniería son cosas totalmente que uno dice, no, imposible, créanme que pasa, nos ha pasado. Entonces, bueno, para ir a los casos de uso de OT, por ejemplo, ¿no? Eh, para cambiar el firmware de un PLC, esto obviamente se programa una parada de planta donde se dice, bueno, en este día o en esta serie de días, en estos horarios, se va a realizar una actualización del PLC. Hay que tener en cuenta que los PLC, como comentábamos al principio, si son viejos, probablemente una actualización de firmware produzca que el PLC no funcione más. Entonces a veces los vendors dicen, bueno, yo te lo puedo actualizar y en el caso de que no funcione, te lo repongo. Es un proceso muy delicado que si nosotros lo vemos frecuentemente, evidentemente algo está pasando, ¿no? Porque tiene que estar programado, hay una serie de requisitos teniendo en cuenta que si el PLC no funciona más, quizás ese proceso crítico se para y no funciona, ¿no? Después lo que nos puede suceder es que nos editen el PLC, sí, nos cambien la dirección IP, o sea, si hay un online edit que no se suele hacer, porque por lo general los PLC y lo que se recomienda es que el operario esté cerca del PLC, no lo edite de manera online a lo que es el código que tiene cargado, para reiniciar un PLC también. Todo eso son situaciones que se planifican con tiempo, ¿sí? Al igual que la configuración de lo que sería el download o el upload del software, eso tiene que ser en una parada, bajo una estricta supervisión. Y también lo que comentábamos, ¿no? De decir, bueno, hay PLC que ni siquiera conocen lo que es un usuario y una contraseña, o hay algunos que sí, y dicen, bueno, pero no se puede cambiar. Entonces, si vos tenés el modelo del PLC y la versión de firmware, decir, listo, en internet están las credenciales y se puede ingresar. Incluso
también podés encontrar la forma de bypassear. Dice, si te olvidas de la contraseña, se bypassea de esta manera, o sea que seguridad cero, ¿no? Entonces, si encontramos toda esta serie de cambios o incluso escaneos de puertos y demás en el mundo industrial, evidentemente algo está sucediendo porque es muy controlado el tráfico, ya que quizás un escaneo de tráfico puede cortar una comunicación al PLC y se puede parar un proceso, se puede cambiar un proceso, es como súper crítico a diferencia de Haití, ¿no? Genial, Mati, mil gracias. Bien. Bueno, acá nosotros tomamos un IDE, o sea, tomamos dos IDS como para conversar un poco, ¿no? Qué son, cuáles serían las diferencias con un IC de IT, qué tiene que tener, ¿no? En este caso tomamos Clarity, que es uno de los unicornios en el último tiempo. Eh, lo que tiene, digamos, como ventaja quizás es que tiene como inversionistas, ¿no? Lo que es Rockwell, Siemens y Schneider, que son los grandes de la industria. Básicamente bueno, es propietario, se basa en el análisis de tráfico y esto nos va a dar alertas en tiempo real, ¿sí? Ahora, después vamos a contar un poco más en detalle qué debería tener un IDS para decir, bueno, ¿aplica mi infraestructura o no aplica? Sí, como alternativa también está bueno saber que Snort, que es un IDS open source, tiene reglas específicas para detectar intrusiones dentro de entornos industriales. Eh, como decía Mati, no cuenta con el apoyo de estas industrias que son digamos, las originarias de lo que son los sistemas de control industrial, pero como alternativa, y en caso de tener presupuesto acotado, es importante saber que existen alternativas también, ¿no? Bien, perfecto. ¿Qué tiene que tener un IDS industrial, sí? Que es uno de los puntos importantes. Perfecto. Bien. Este IDS debería tener obviamente escaneo pasivo, ¿no? Recibir tráfico a través de un puerto spam y poder escuchar el tráfico. Acá lo que se recomienda es que sea más de un puerto spam el que permita, porque a veces, a diferencia de IT, que está todo en el data center, en estos casos, quizás tenemos un switch industrial a 1 kilómetro del otro, entonces necesitamos tener más de un puerto spam para poder traer el tráfico de distintos puntos de la planta, ¿no? Sensores, esto también es porque a veces no es posible llegar a los niveles más bajos, entonces lo que se hace es se colocan sensores en puntos estratégicos y solamente hay que permitir el tráfico a través de los firewalls y rutear solamente el sensor y no todo el tráfico, ¿sí? Permitir reglas personalizadas es muy importante porque si bien todos los IDS abarcan todo o deberían, en algunos casos puntuales, según la infraestructura, está bueno poder crear y definir reglas como usuarios, ¿no? Otro punto importante es que genera un baseline, ¿sí? Porque el baseline básicamente, cuando el IDS uno lo coloca, por lo general está en modo training, aprende el comportamiento de la red y cuando lo pasa a modo productivo, esto nos va a ayudar en el ataque, digamos, por ejemplo, en el caso de un ataque zero days, ¿sí? Quizás no está la regla, nosotros no la tenemos, pero el IDS dice, si este equipo se comunicaba con ciertos assets y de repente se quiere comunicar a un dominio de Internet o con otros assets, entonces nos va a generar una alerta. Esto es súper importante ya que hay un montón de zero days en el mundo industrial que a veces tardan en crearse las reglas y demás. Integración con Syslog, ¿sí? Nosotros necesitamos sí o sí enviarlo digamos, a un SIEM o exportar la información para poder hacer monitoreo. Entonces lo ideal es que mínimamente soporte, digamos, syslogs. El tema de los pickup, ¿sí? Porque a veces el pickup nos va a permitir entender si la alerta que se generó realmente es válida o no a través del análisis del mismo, ¿no? Y después, para continuar, em, nosotros tendríamos eso, digamos, con eso cerraríamos todo lo que mínimamente debería tener un IDS industrial, ¿sí? Sí, es importante entender que, por ejemplo, la integración con Syslog y el envío de la información a un SIEM permite también integrar y empezar a tener un único flow de respuesta, ¿no? En caso de que tengamos diferentes tipos de alertas y diferentes tipos
de eventos, podríamos también correlacionar lo que está pasando dentro del entorno OT con lo que está pasando dentro del entorno IT. Entonces, un ejemplo, si nosotros sabemos que nuestro entorno de IT nos landeó un phishing y ese phishing hizo desastres con un ransomware y luego de la respuesta pudimos identificar el indicador de compromiso, es decir, ese valor único que identifica esa pieza de malware, ese hash, tranquilamente podríamos hacer esa misma búsqueda dentro del CIEM para ver si es que eso también se vio dentro de nuestro entorno de OT. Lo mismo con los pickup. Utilizar los pickup son herramientas son indispensables para la respuesta ante incidentes, porque es a raíz de eso que nosotros podemos empezar a tener un registro histórico de lo que pasó y empezar a construir un timeline y poder empezar a sacar conclusiones respecto de qué es lo que pasó, qué es lo que estaba pasando cuando fuimos comprometidos. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir esto con un poquito de conceptos más técnicos de Blue Team, pero aplicados a lo que es OT. Continuando con lo que es Network Intrusion Detection, vamos a hablar de Threat Intel, ¿sí? Y cómo es que esto se aplica dentro de los entornos industriales. La idea del Cyber Threat Intel, o sea, inteligencia en general, es información que le sirve a una persona para tomar una decisión, ¿sí? Eso puede funcionar en todos los niveles. Puede funcionar a nivel mercado, antes de comprar un stock. Puede funcionar a nivel de cyber, antes de empezar a implementar una defensa. Hay diferentes tipos de inteligencia. La de inteligencia estratégica, que es la que se utiliza a más alto nivel, a nivel CIO, a nivel CISO, para la toma de decisiones. La inteligencia táctica, que tiene más que ver con el cómo los atacantes ejecutan las acciones, cómo es que un grupo sponsoreado por un Estado compromete sistemas de control industrial de otro Estado, en lo que se conoce como ciberguerra. Inteligencia operacional, que tiene más que ver con el contexto de cómo nuestra infraestructura y cómo nuestros sistemas pueden llegar a ser atacados. Y la inteligencia técnica, que es aquella que nosotros podemos utilizar para ejecutar directamente acciones de respuesta. Un ejemplo claro sería, si nosotros identificamos a través de inteligencia que hay cierto indicador de compromiso que puede llegar a comprometer a nuestro sistema, porque en función de nuestro contexto sabemos que hay un nuevo CVE que afecta a los PLCs que nosotros usamos, eso nos puede servir para construir un mecanismo, un caso de uso de detección que nos permita detectar esa nueva amenaza, ¿sí? Quizás nosotros, por estar generando inteligencia de manera activa, podemos crear una regla antes de que Clarity o Snort la cree por nosotros. Por eso es muy importante lo que comentaba Mati de poder generar reglas custom. Si nosotros identificamos una amenaza dentro de nuestra red, también podemos generar indicadores de compromiso a partir de esa amenaza para generar reglas que se apliquen específicamente a lo que nosotros estamos enfrentando, que quizás no es el caso del resto de la industria, ¿sí? Esto se utiliza muchísimo para lo que es respuesta ante incidentes, como les decía, ante un compromiso, identificar qué es lo que nosotros podemos llegar a buscar para poder remediar muchísimo más rápido el problema que estamos sufriendo, dentro de lo que son los centros de operaciones de seguridad, para poder tomar decisiones específicas respecto de hacia dónde ir, ¿sí? Para hacer análisis de riesgo, porque no es lo mismo, o sea, basado en nuestra infraestructura, en nuestro contexto, en nuestras amenazas, en nuestro perfil y en nuestra empresa, que es lo que vamos a ver más adelante. Dos empresas nunca tienen el mismo nivel de riesgo, porque tenemos diferentes atacantes que quieren comprometernos, ¿verdad? Y para hacer el threat hunting, que es algo como lo que hablamos un ratito, en función de estos valores, empezar a identificar y empezar a buscar activamente dentro de nuestros registros y de nuestros logs y dentro de nuestros eventos, si es que estamos comprometidos y no lo sabemos, o si es que nuestros casos de uso de detección no son lo suficientemente buenos, ¿sí?
¿Qué vamos a buscar con inteligencia? Bueno, primero que nada vamos a tomar como referencia nuestra industria. Como cada industria, no es lo mismo la industria eléctrica que la nuclear, que la de agua, que gobierno, que la industria militar, ¿sí? Hay diferentes tipos de atacantes, los threat actors, que atacan las diferentes industrias a través de diferentes capacidades, ¿sí? No es lo mismo como un atacante, un Advanced Persistent Threat, o sea, un atacante sponsoreado por un Estado-nación, ataca a una industria eléctrica, como pudo haber sido el caso de Rusia atacando a Ucrania, o no es lo mismo que un grupo cibercriminal intenta comprometer con ransomware otra empresa por el simple hecho de tener un beneficio económico. Es diferente, primero porque las motivaciones son diferentes, los objetivos son diferentes y el capital invertido detrás de esas acciones son diferentes. Ahora, ¿cómo podemos cruzar esto? Bueno, la herramienta ideal para empezar a trabajar en este tipo de cosas es la matriz de MitraTac. MitraTac tiene una matriz donde habla sobre la Cyber Kill Chain, o sea, identifica todos los pasos dentro de un ataque, ¿sí? Desde el initial access hasta el impacto, y evalúa todas las diferentes tácticas que pueden servir para que pueda un atacante ejecutar dentro de nuestra infraestructura. Mitre tiene una matriz específica para entornos industriales que les recomiendo que en caso de tener que enfrentar la tarea de proteger un sistema OT, la repasen porque habla de todo lo que nosotros estuvimos hablando, pero en mayor detalle. Otra de las ventajas, otra de las ventajas que tiene Mitre es que tiene un listado de todos los atacantes, todos los actores. Entonces nosotros podemos empezar a entender cuáles son los actores que trabajan sobre las diferentes industrias y cuáles son los que a nosotros nos competen. Entonces, sabiendo los actores que podrían atacarnos, podemos identificar cuáles son las metodologías que utilizan esos actores y a través de las metodologías entender cuáles son las herramientas. Y sabiendo cuáles son las herramientas, podemos generar casos de uso de detección muchísimo más específicos y también priorizar, porque si nosotros empezamos a querer cubrir todo a la vez, nunca vamos a llegar. Entonces, es importante entender cómo tomar una decisión basada en información. ¿Sí? Seguidamente, voy a hablar un poquito de lo que es threat hunting. ¿Sí? La idea de threat hunting es mezclar todo lo que estuvimos viendo, inteligencia, data de los logs, eh, casos de uso específicos, sources específicas, y empezar a tratar de entender cómo un atacante podría llegar a comprometernos. ¿Sí? Quizás nosotros hoy identificamos un nuevo caso de uso de detección, pero vamos a empezar a detectar a partir de hoy. ¿Sí? Entonces, a partir de ese nuevo caso de uso que hemos creado trabajando fuertemente en función de inteligencia, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio de hunt hacia atrás, intentando ver si es que ese patrón se había dado con anterioridad. ¿Sí? ¿Eso que nos permite entender? Primero nos permite entender si tenemos sistemas afectados. Y segundo, podemos entender cuáles son los, cómo es que fueron comprometidos y patrones dentro de ese compromiso. Quizás entendemos que tenemos sistemas afectados y podemos unirlos para identificar que tenemos un atacante todavía dentro de nuestra red. ¿Sí? Esto nos va a permitir generar un ejercicio de monitoreo activo, de una respuesta activa. ¿Sí? Esto a su vez se puede procesar y se puede entregar como recomendaciones, como reportes o simplemente como un artefacto de forense, ¿verdad? Bueno, esto fue todo por nuestro lado. Como siempre, estamos más que a disposición para lo que puedan llegar a necesitar. Eh, Vamos a estar en el chat para contestar las preguntas que puedan surgir. Y como les dije, por lo menos estamos a disposición y más que felices de ayudarlos en lo que pueda surgir. Mati, ¿algunas últimas palabras? Perfecto, Santi, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya servido y como dice Santi, estamos a disposición acá por cualquier duda y cualquier consulta que tengan.
Bueno, gracias.